algo, mejor hacerlo. Así que, independiente de eso, yo encantado. La verdad que el proyecto que ustedes tienen demuestra varias cosas, entre otras que precisamente desde lo que es la sociedad civil se pueden estar impulsando cambios, ¿no? A partir de compartir información, generar debate, generar opinión, que es precisamente aquello que está detrás de todo lo que ha ido impulsando, ¿no? Esta discusión que estamos hoy día concentrados, ¿no? Que es el debate constituyente. Así que yo se los agradezco sinceramente y además tenemos grandes panelistas y unos personas que nos invitan a esta casa de lujo. A ver, sí, está la bandera chilena ahí atrás, porque ¿qué vamos a hablar un poco, no? Y mi idea es hablar acerca de lo que dice ahí, una breve historia sobre la instrumentalización de las instituciones y las trampas superables para una nueva constitución. En eso nos vamos a enfocar en estos minutos. Ahora bien, un resumen de este título podría ser, vamos a pasar a la otra, acá. Esta es una forma sofisticada también de hacerse esta otra pregunta. ¿Podemos realmente definir el color de la hoja? ¿Vamos a tener esa posibilidad? Y en caso que existan problemas, dificultades, obstáculos para aquello, bueno, ¿cuáles son y cómo se podrían superar? Pero para entender esto, la verdad es que, bueno, acá se ha hablado un poco de mi trayectoria como litigante. La verdad que yo empecé en el ámbito académico y me dedicaba a la academia en el ámbito del derecho romano. Después lo tuve que dejar por las actividades de litigación y me dediqué finalmente a la litigación y después especializado en materia penal. Pero eso a mí me dejó una marca bien importante, yo creo que bien positiva, porque a partir de el estudio del derecho romano y la posibilidad además de involucrarme en la academia pude hacer varias reflexiones. Pero antes, bueno, hoy día estamos muy metidos en el tema de la elección norteamericana, ¿no? Así que vale la pena recordar una frase que yo creo que uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, no todos han sido como Trump, afortunadamente, señala que la aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana, es la historia humana. Y ahí entonces me remonto a lo que yo les decía, estas reflexiones que yo efectuaba en esa época en que me dedicaba a estudiar y a impartir clases en el ámbito del derecho romano, y que me permitió analizar, yo diría que lo que se vincula con el desarrollo y sobre todo la degradación de las instituciones, y cómo muchas veces estas instituciones que fueron establecidas con un determinado fin, en un cierto momento se degradan, desnaturalizan, se desvirtúan, hasta llegar a un punto en el cual solamente queda el cascarón de estas instituciones, ¿no? Pero que en realidad, a partir del mecanismo que en la práctica determina su funcionamiento, terminan operando para fines incluso contrarios a aquellos que se tuvieron a la vista al momento de su establecimiento. Y en este sentido, eh, en cuanto a la degradación de las instituciones, voy a partir de esto, porque ha sido el punto desde el cual yo también he podido reflexionar sobre estos temas. Lo importante es que el derecho, no solamente el derecho romano, sino también el derecho en general, tiene varias dimensiones. Una dimensión es la normativa, lo que hablamos, en qué consisten los cuerpos legales, qué es lo que dice la norma, la interpretación de la norma. Pero cuando nosotros estudiamos el derecho romano, teníamos claro de que no era solamente un ordenamiento jurídico, sino se vinculaba y no podía entenderse de manera correcta si es que uno no lo comprendía como un proceso histórico, ¿no? Y esto es un proceso histórico que corresponde a una sucesión de transformaciones políticas, económicas y sociales, las cuales se dio durante varios siglos, ¿no? En el caso de Roma. Ahora, lo interesante es observar un fenómeno que se va repitiendo históricamente, es decir, la historia en ese sentido es cíclica, ¿no? En el desarrollo de estas instituciones, aquellas que nacieron y sobre todo, y esto es clave, se validaron a partir de ciertos principios objetivos, se fueron desnaturalizando, pero mantuvieron sus formas. ¿Y por qué ocurría esto? Porque aquí había un objetivo político, ¿no? Se utiliza el prestigio que ganaron estas instituciones y que estaba vinculado a los ideales que encarnaban al momento de su instalación, pero para ser utilizados con fines diversos, e incluso contrarios a los que determinaron su establecimiento y validación social.
yo me acuerdo que, bueno, en el ámbito del derecho romano este se llama el proceso de vulgarización, ¿no? Que no es algo despectivo, sino tenía que ver con el contacto de estas instituciones del derecho clásico, ¿no? Con otras realidades que eran ajenas a la ciudad de Roma, ¿no? Y esa interacción era positiva, porque finalmente le daba vida a estas instituciones, en la medida que Roma iba creciendo. Pero fíjense, en un determinado momento, eso que uno puede Perdona, considerar... Mauricio. Sí, Mauricio, sí, hola sí, Mirko. Mira, hola. yo sé que no hay mucho derecho a intervenir, pero es que me acordé de las clases de derecho romano. También tuve Ya. clases de derecho romano eh, y no me iba mal. Y me acuerdo del botín. Y las tropas romanas tenían el derecho consagrado por el derecho romano a saquear, ¿ah? Las ciudades del enemigo y a violar a las mujeres de territorio enemigo. ¿No? Eso eran derechos institucionales, estaban en la institución. El saqueo, el botín de guerra, ¿no? Era una institución, ¿no? Y era un aliciente para conquistar nuevos territorios. Claro, pero Porque fíjate, a propósito de lo desprestigiado que está el saqueo, ¿no? En la prensa chilena. sí, pero fíjate que en un determinado momento ese era el momento de las invasiones. Pero ¿cómo se asentaba? Porque es imposible que tú puedas mantener la ocupación de un determinado territorio, sobre todo de un grupo que era culturalmente distinto, ¿no? A partir simplemente de la fuerza y el saqueo. Lo que ellos hicieron era permitir que esas comunidades pudiesen generar una regulación tomando la institucionalidad primitiva de Roma, pero transformándola, dándole otro sentido a sus instituciones. Entonces, por ejemplo, estaba la figura del pretor, que era la persona que aplicaba el derecho, y a él se le daba la posibilidad de crear nuevas normas que se vinculaban con la realidad concreta del lugar específico. Y esto se fue repitiendo porque obviamente el imperio era muy grande y habían distintas culturas, habían distintos usos y costumbres, y la única posibilidad de hacer esto viable era permitir eso. Y en ese ejercicio las instituciones se fueron cambiando, pero eso es positivo. El problema, cuando esto empezó digamos, desarrollarse con el tiempo, finalmente las instituciones fueron capturadas, y fueron capturadas por determinados grupos, y ya ahí se vulgarizaron, entre comillas. Mira, el mejor ejemplo es lo que ocurrió con el cristianismo. El cristianismo tomó las instituciones de Roma y las cambió completamente en cuanto a su contenido y sentido, pero no en cuanto a su forma. Si tú ves cómo se organiza, por ejemplo, la iglesia, estructuralmente en términos políticos, toma básicamente la institucionalidad romana. Si tú te fijas, además, lo que tiene que ver con otras instituciones, mira, el mejor ejemplo es el matrimonio. El matrimonio en el derecho clásico era la unión entre un hombre y una mujer que estaba definido solamente por la voluntad de ellos de permanecer juntos, de querer estar juntos. Y era eminentemente disoluble. El matrimonio se mantuvo, pero se mantuvo como un dispositivo de control, en el cual ya no era esta libre voluntad, sino era un sacramento, el cual estaba controlado por la iglesia, era un instrumento de control. Entonces, a lo que voy, nosotros tenemos una institucionalidad, ¿no?, que muchas veces goza de un gran prestigio, porque se supone que encarna ciertos valores. Sin embargo, con el desarrollo de estas instituciones, fueron capturadas en un determinado punto por determinados grupos de poder. ¿Y por qué las capturan? Porque se valen del prestigio de esas instituciones. También es una estrategia política, ¿no? Es una estrategia política para un gobierno autoritario generar una constitución que se supone democrática, como vamos a ver. Pero fíjate, acá el fenómeno se da muy marcadamente respecto de lo que es el paso del absolutismo al denominado Estado constitucional de derecho, ¿no? Acá se instalan ciertos conceptos, ¿no?, que son los que le dan prestigio por lo demás a estas instituciones, como por ejemplo la igualdad. El poder es ya una construcción social, no es algo determinado por una divinidad, no es una familia que está definida, ¿no?, por lo que es una consideración que va más allá de la construcción de la propia sociedad, ¿no? Se desvincula de categorías naturales. El imperio de la ley, el cual establece, ¿no?, un estatuto para limitar el poder político. Y además se refleja este imperio de la ley en esta construcción que es la Constitución, ¿no? La Constitución como la norma fundamental que ordena la distribución del poder, ¿no?, y que en el fondo refleja el denominado contrato social. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desarrollo que es posterior y que ya se concreta, yo diría, de manera mucho más sólida en el siglo XX respecto del Estado constitucional y democrático, yo diría además liberal de derecho, ¿no?
donde acá se rompe con el Estado dinástico, un republicanismo democrático, hay una constitución, ¿no?, que además ahora es un instrumento a partir del cual se legitima y además se limita el poder estatal. Habitualmente se considera de que esta constitución, para tener esta función, no debe generarse a través de mecanismos que sean participativos. Siempre se habla de este paradigma, ¿no?, la denominada asamblea constituyente, y esta es la norma fundamental que estructura este ordenamiento jurídico y político. Y además, habitualmente, en este modelo, se concreta a partir de lo que se denomina la división de poderes que conocemos, ¿no?, lo que es la función ejecutiva, la función legislativa, la función jurisdiccional, que se además instalan a partir de una lógica de balance de poder, de balance y control entre estas instituciones. No es que además estén completamente apartadas en sus funciones, no, tienen funciones que a veces son controladas por, digamos, otro órgano que no desarrolla de manera primordial esa función. Y también se caracteriza porque existe ya escrito, establecido en la norma constitucional, en la norma fundamental, un catálogo de derechos fundamentales. Ahora, ¿cuál es el tema? Este es, digamos, la estructura de este Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Pero bueno, como decía Nicolás Maquiavelo, la política es el arte de engañar. Y, de alguna manera, el presentar esta construcción jurídica que encarna determinados ideales, determinados objetivos, que tiene una legitimación social, ¿no?, a partir de lo mismo, muchas veces se utiliza para fines que son absolutamente contrarios, como lo pudimos ver, ¿no?, que es algo que se repite en la historia. Y fíjate, acá aterrizamos a la Constitución del año 1980, ¿no?, en un contexto en el cual esta idea, ¿no?, de un Estado democrático, liberal, de derecho, con estas cartas fundamentales que tenían esas características, se instala. Pero fíjate cómo se instala, ¿no?, en términos formales. Acá, bajo el ropaje de un Estado constitucional, liberal y democrático de derecho, se define una constitución que tiene a lo menos 4 ejes muy claros. El primero es el establecimiento de una sociedad de libertades con primacía de los derechos económicos. Acá no existe una visión respecto de que hay derechos que se le garantizan por parte de la Constitución a todas las personas, sino se organiza como libertades. Mira, fíjense, un ejemplo que yo diría que es paradigmático en este ámbito tiene que ver con lo que es el derecho a la educación. El derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 19, número 10 de nuestra Constitución, que es la Constitución del 80. ¿Y qué es lo que dice? Dice que obviamente se asegura a todas las personas, número 10, el derecho a la educación. Y se indica, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de ese derecho. ¿Se fijan? No se establece, oiga, cada persona tiene el derecho a contar con una educación pública, gratuita, de calidad, por tomar la frase ya simbólica, ¿no?, de lo que fue el movimiento estudiantil de hace algunos años. No, se establece, mire, ¿sabe qué? Finalmente acá el Estado tiene que proteger el que los padres ejerzan este derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Pero además, este es el artículo 19, número 10, pero fíjate, el artículo 19, número 11, coloca en el mismo rango y a continuación, como derecho constitucional, la libertad de enseñanza, la cual incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. ¿Se fijan? Tiene el mismo rango. Y la lógica es básicamente, mire, yo a usted le voy a garantizar la libertad de elegir un establecimiento educacional y por sobre todo le voy a garantizar a los privados que puedan instalar y mantener establecimientos educacionales. Pero esta libertad en la práctica nosotros sabemos, es tan grande como sea el porte de la billetera, ¿no? Y así es como nosotros lo hemos podido observar en la implementación de estas normas. Y acá se también vincula lo señalado con este segundo elemento característico de la Constitución del 80, que es el rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario del Estado involucra sostener de que el Estado solamente va a intervenir en aquello donde los privados no puedan o no quieran intervenir. Por lo tanto,
por ejemplo, en el ámbito educacional, van a haber establecimientos públicos, pero la mirada prioritaria es que este bien común, fundamental, sea proveído por parte de los privados. Esa es la lógica, y esto se repite en el ámbito previsional, esto se repite en el ámbito de salud, por ejemplo. Bueno, lo tercero, una democracia que no es pluralista ni tutelada. No es pluralista y es tutelada porque básicamente se establecen restricciones al comienzo, ¿no?, de la Constitución en su texto original, mucho más intensas que las actuales. Pero hay rasgos hasta el día de hoy en ese ámbito, en el sentido de tratar de restringir el acceso a nuevos actores a lo que son los órganos de representación que se encuentran establecidos en la organización del Estado. Y además está la consagración y ejecución de la doctrina de seguridad nacional, que, bueno, es una de las características de la Constitución del 80, se ha ido diluyendo un poco, pero todavía no del todo, ¿no? Y en el sentido de que hay que protegerse, ¿no? Las reglas fundamentales deben establecer una protección respecto del enemigo interno, porque existe el enemigo interno, ¿no? O sea, esa es una constatación que está detrás de las normas constitucionales que, bueno, da cuenta del sesgo ideológico de esta Constitución. Pero esta Constitución, como les dije, se básicamente disfraza de un ropaje de Estado constitucional, liberal y democrático de derecho. Ahora, ¿cómo nace esta Constitución? Bueno, obviamente no nace de una forma muy democrática, a pesar que señala que la soberanía radica en la nación, ¿no? Nace de la Junta Militar, la cual le entregó las facultades para redactar un texto a la denominada Comisión Ortúzar, que eran 8 personas. Pero hay que decir que finalmente pesó una, que es, o era, Jaime Guzmán. Esto después pasó al denominado Consejo de Estado, que era básicamente un órgano de asesoría de la dictadura que estaba nombrado por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y la última palabra acerca de qué es lo que quedaba o no en la Constitución era del propio Augusto Pinochet. Pero, de nuevo, acá se trata de legitimar en un ejercicio que es finalmente una farsa, ¿no? Pero, insisto, se utiliza para los efectos de ocupar, ¿no?, este ropaje democrático, este disfraz, ¿no?, de una constitución liberal, a través de un plebiscito. Y como sabemos, este fue un plebiscito que no tuvo registros electorales, sin libertad de prensa, sin derecho a reunión, sin congreso, con centros de torturas que estaban abiertos, miles de desaparecidos, miles de ejecutados políticos. Y además, fíjense, ahí está la papeleta, ¿no? ¿En qué papeleta a una opción le ponen una estrellita y al otro le ponen un punto negro, ¿no? O sea, eso es un poco indicativo, ¿no? Para los efectos de poder obtener una votación favorable. Bueno, y en este contexto, acá está el titular del Mercurio, ¿no? A primera página, el 67,54% de las personas aprobó esta constitución, el 29,62% lo rechazó. Ahí está, presidente Pinochet llamó a la unidad, fíjense, ¿ve? O sea, como si hubiese ganado Biden, ¿no? El día de hoy. ¿Ah? Llama a la unidad, promete crear 1 millón de ocupaciones, etc. Ese es el disfraz, ¿no? Ahora, el disfraz además se concreta, insisto, en una constitución que dice que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, ¿no? Cuando estábamos en la mitad de una dictadura, que obviamente no hacía ni lo uno ni lo otro, y además cuando dentro de estos pilares que estructuran los fundamentos de la Constitución, obviamente no estaba como finalidad en la práctica el promover el bien común. Ahora bien, además se establece, y esto es lo más notable, se dice, Chile es una república democrática y además sostiene que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo, ¿no?, a través de plebiscitos de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Además señala, ya esto es casi un ejercicio de ironía, que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse a su ejercicio. Bueno, cuando bombardearon la moneda, precisamente hubo un sector del pueblo, ni siquiera del pueblo, un sector de nuestra sociedad que se atribuyó ese ejercicio. Sin embargo, ellos mismos generan esta norma, ¿no?, en este contexto. Entonces, bueno, además está, insisto, los derechos y garantías constitucionales. Esto cumple el programa de cualquier constitución de un Estado democrático y liberal
de derecho de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es realmente increíble, o sea, esto está a la altura de lo que eran las constituciones de la época europea. Sin embargo, insisto, simplemente se trataba de la instrumentalización de las instituciones para un fin político. Ahora bien, hubo cambios a la Constitución. Sin embargo, estos cambios a la Constitución lo que hicieron fue validar, entre comillas, o más bien incorporar a nuevos actores a la instrumentalización de estas instituciones, ¿no? Y yo diría que el mejor ejemplo y el más olvidado es la reforma constitucional del año 1989. Acá, a pocos días de que ganó el no en el plebiscito, sectores de la concertación con el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres, se reunieron para pactar un paquete de reformas constitucionales. Y fíjense cuáles eran estas reformas, ¿no? Obviamente se establecía el deber del Estado de respetar y promover los derechos humanos. Se derogó el artículo 8 original que proscribía los partidos de carácter totalitario o fundados en la lucha de clases. Eso daba pie para poder proscribir a cualquier partido político, porque en la práctica era la autoridad, ¿no?, que estaba a cargo del poder quien definía esa categoría en la práctica. Modifica la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, pero no lo elimina. Y sigue estableciendo que este consejo puede, por ejemplo, elegir senadores designados, que, por ejemplo, tiene la posibilidad de poder decidir sobre la remoción de comandantes en jefe, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros. Se reduce el periodo presidencial a 4 años. Fíjate, después que se ganó por parte de la concertación, el plebiscito, y el periodo original era de 6 años, no, se baja a 4, pero solamente para el próximo presidente, no para los que vengan. O sea, ya desde ahí se limitó, ¿no?, el número de años en los cuales podía realizarse una denominada, entre comillas, transición. Y esto es lo más insólito. Se aumentaron las mayorías para cambiar la Constitución en este plebiscito, ¿no? O sea, se establecieron mayorías de 2/3 para cambiar la Constitución. Por lo menos las partes más importantes de la misma. Ahora uno dirá, ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, hay que recurrir a uno de los protagonistas de esto, ¿no?, que es Edgardo Benninger, quien escribió un libro, Democracia en Chile, Elecciones para la Gobernabilidad. ¿Y qué es lo que sostuvo acerca de esto? Dijo, si no se lograban las reformas indispensables, o sea, aquellas que se estaban negociando con el gobierno de Pinochet, el gobierno de Elwin enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una asamblea constituyente, para lo cual, a falta de consenso político y mayoría parlamentaria, habría tenido que recurrir a la presión social con el consiguiente clima de confrontación e inestabilidad. Ese escenario resultaba contradictorio con los evidentes anhelos de paz de la inmensa mayoría de los chilenos, agotados por 2 décadas de conflictos agudos. Fíjense, acá el propio Edgardo Benninger reconoce que finalmente esto fue para evitar un proceso de reforma constitucional. O sea que parte del diseño político de la concertación en los años 90 era validar la Constitución del 80, y eso involucraba validar, obviamente, sus pilares fundamentales. Ustedes dirán, no, es que ellos pensaban cambiarla. No lo creo tan así, porque en el fondo no habrían pactado el aumentar los quórums para poder hacer esos cambios, ¿no? Pero estaba dentro del programa político negociado entre el señor Viera Gallo, fue uno de los protagonistas, el señor Cáceres, bueno, y ahí está una figura que ha estado, ¿no?, desde siempre tratando de manejar los hilos, que es el señor Enrique Correa, quien también estuvo involucrado en estas negociaciones, que finalmente se sellaron en un acuerdo entre Patricio Aylwin y Augusto Pinochet. Ahora, el otro cambio constitucional muy relevante que existió, han habido muchos cambios constitucionales, ¿eh? Se han cambiado 200 normas, han existido más de 50 reformas constitucionales, pero esta es la más importante, ¿no?, la más trascendente, que es la reforma del año 2005 de Ricardo Lagos. Hay mucha gente que dice, oye, está en la constitución de Ricardo Lagos, ¿no?, eso lo han escuchado en los últimos meses. La verdad que no es así, porque estos cambios no modificaron estos pilares fundamentales, los cuales vimos hace algunos instantes y que marcan, ¿no?, el sello de la Constitución del año 80.
¿Qué es lo que se hizo? Se eliminó los senadores designados y vitalicios, porque efectivamente las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional, además del presidente de la República y la Corte Suprema, tenían la posibilidad de poder designar senadores vitalicios a dedo, ¿no? Perdón, designados a dedo. Y estos senadores marcaban una diferencia, porque la gran mayoría de los designados venían del mundo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Directamente o a través del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, se eliminan los senadores designados. Los senadores vitalicios eran solamente aquellos presidentes de la República que hubiesen cumplido su periodo completo de manera continua, ¿no? 6 años. Dejaron fuera expresamente a Patricio Aylwin, y finalmente quienes estuvieron y se sentaron en algún momento como senadores vitalicios fueron solamente 2 personas, Augusto Pinochet y Francisco, perdón, no Francisco para nada, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Bueno, el Consejo de Seguridad Nacional pasa a ser solamente asesor, no puede autoconvocarse. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros se elimina su inamovilidad. Hasta ese momento el presidente no podía por sí solo poder pedir su retiro. El presidente ahora lo puede hacer sin la autorización del Consejo de Seguridad Nacional. El sistema electoral, como gran cosa, que era el sistema binominal, que se suponía que era la traba para que sectores que no formaban parte de la política tradicional, ¿no? De el denominado duopolio, los partidos de la concertación más los partidos de derecha pudiesen ingresar al Congreso, se elimina para los efectos de qué. Si usted lo saca de la Constitución en materia de ley, si es materia de ley, entonces requiere de una mayoría que es inferior para los efectos de poder hacer el cambio, ¿no? De la normativa. Y, por otra parte, se reduce el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección. Ahora, acá esto de nuevo, ¿no? La instrumentalización de las instituciones. Acá se dijo, mire, hemos solucionado todos estos problemas, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el gobierno, lo que hizo con las fuerzas de la denominada derecha, canjeó un candado por otro candado. ¿Y qué es lo que hizo? Cambió 9 senadores designados y los cambió por un tribunal constitucional con amplias facultades y cuoteado políticamente, ¿no? O sea, lo elimino esto, que me genera una distorsión, pero además lo que hago es tomar una institución que ya existe, aumento sus miembros de 7 a 10, aumento sus atribuciones y garantizo que la designación de los ministros de ese órgano esté básicamente designado por quienes son los miembros de este duopolio, ¿no? De la derecha y de la concertación. Y acá está. Se aumentó las competencias. No solamente ahora podía determinar si un proyecto de ley era constitucional o inconstitucional en determinados casos, sino también tiene la posibilidad de intervenir en procesos judiciales donde alguna de las partes diga, ¿sabe qué? Esta norma es inaplicable, esta norma a partir de la cual a mí me pueden condenar a algo, no se aplica, entonces el Tribunal Constitucional puede intervenir en casos determinados, ¿no? De personas que están litigando ante un tribunal. Pero además esto es bien interesante. La competencia del Tribunal Constitucional la determina el propio Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional decide que es competente para conocer de una determinada materia, nadie puede debatir acerca de esto en otra instancia. Y esto ha permitido que el Tribunal Constitucional, aunque nadie lo haya requerido formalmente, haya asumido de oficio la posibilidad de conocer ciertas materias declarando inaplicables determinados proyectos de ley, como lo vamos a ver en un momento más. Acá, como dijimos, 10 miembros, 3 lo designa el presidente, 3 la Corte Suprema, 2 el Senado y 2 la Cámara de Diputados. Acá uno dirá, bueno, existen requisitos, ¿no?, para ser miembro del Tribunal Constitucional. Claro, dice, mire, sabe que deberá tener 15 años de título de abogado, tiene que haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrá tener impedimentos, etc. Bueno, en la práctica, lo que generó esta norma era un espacio para el cuoteo político. ¿Y cómo se ha concretado esto? Fíjense, hay 2 personas que son designadas por el Senado y 2 personas que son designadas por la Cámara de Diputados. Resulta que las fuerzas políticas que tienen mayor representación en el Congreso se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabe qué? Acá hagamos una cosa. Cada uno va a designar a uno, pero cuando cada uno de nosotros lo proponga, ustedes no discuten. No nos tocamos. ¿Ah? Entonces, cuando hay un cupo de la UDI, ellos proponen el nombre, cualquiera,
porque eso de ser destacado en la actividad profesional da para lo que sea. Entonces llegan, lo colocan a ese nombre y los demás partidos políticos de la mayoría dicen, ¿sabe qué? Me quedo callado porque para la próxima me toca a mí, entonces ahí ellos no van a reclamar. Lo mismo Renovación Nacional, lo mismo la Democracia Cristiana y el eje PPD-PS se repartieron estos 4 nombres. Ya tienes 4. Pero fíjate, el presidente de la República también puede elegir directamente a 3 de estos miembros y ahí ya tienes 7. La Corte Suprema puede elegir otros 3 donde habitualmente hay o algún tipo de escrutinio, hay un llamado público, hay una exhibición, ¿no?, ante el Pleno de la Corte Suprema, hay una suerte de revisión de los antecedentes, pero el punto es que obviamente una minoría de personas destacadas como Rodrigo Pica, que llegó, por ejemplo, al Tribunal Constitucional por este proceso de designación de la Corte Suprema. Pero finalmente entonces esta institución, el Tribunal Constitucional, que se supone que es un órgano que tiene que hacer prevalecer la norma constitucional cuando existe una decisión por parte de una mayoría transitoria en el Congreso que pueda afectar los derechos fundamentales de esta minoría, se ha transformado en un tribunal de conveniencia en la práctica para el poder económico en nuestro país. Cuando hay una ley que no les parece, no les gusta, o cuando hay un juicio donde ellos arriesgan una determinada condena o sanción relevante, ¿qué es lo que hacen? Van al Tribunal Constitucional. De nuevo, se pervierten las instituciones. La institución tiene una forma, pero su contenido en este caso va en contra, incluso, o puede llegar a ir en contra de aquellos fines a partir de los cuales se estableció. Ahora bien, fíjense, ¿cómo se ha concretado este cuoteo? La presidenta del Tribunal Constitucional tiene el voto dirimente, porque después de la reforma de Lagos quedaron 5 y 5, y cuando hay un empate dirime el presidente. La actual presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, ¿cómo llega ahí? ¿Ustedes creen de que ella era una profesora de Derecho Constitucional, que escribió algún paper, ¿no?, algún artículo sobre Derecho Constitucional? No. Ella era presidenta del Instituto de Libertad de Renovación Nacional y era jefe del segundo piso de la moneda, o sea, jefe del grupo de asesores de Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera lo nombró porque puede nombrar a quien quiera en la práctica. Nadie lo va a tocar. El exdiputado Cristian Letelier, que es una persona, esto ha causado mucha controversia porque esta persona ha sido bastante cuestionada acerca de sus méritos jurídicos. Bueno, daba lo mismo. Él llegó y fue nombrado por el cupo de la UDI y nadie lo cuestionó. Él, de hecho, aparecía involucrado en las investigaciones relacionadas con platas políticas, con el caso CQM. Y en medio de todo eso, y a pesar del escándalo que esto involucraba, y que el Tribunal Constitucional se tenía que pronunciar acerca, y de hecho lo hizo, acerca de esta materia, el señor Letelier fue nombrado igual. De hecho, podrían haber colocado acá, cada uno pone lo que sea, podrían poner un gomero y va a salir electo el gomero como ministro del Tribunal Constitucional, porque ese es el cuoteo, es la desnaturalización de la institución. Bueno, hay casos que son más polémicos, ¿no? El caso del señor Aróstica, quien fue presidente del Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan que él, ¿no?, hizo levantar la bandera a tope un 11 de septiembre en las dependencias del Tribunal Constitucional? Fue cuestionado, incluso por la señora Abraham, ¿no?, de que durante su periodo él retardaba la tramitación de causas vinculadas a violación de derechos humanos, lo que afectaba, ¿no?, en la rapidez en que estos procesos criminales podían a su vez verse, ¿no?, en la justicia ordinaria. Bueno, él fue jefe de división jurídica del gobierno de Sebastián Piñera y en ese mismo gobierno, donde él era jefe de la división jurídica, Piñera lo nombró, punto. Aunque hay que decir que Aróstica efectivamente es una persona que, a diferencia de los dos casos anteriores, sí tiene estudios y sí tiene, digamos, una trayectoria académica, ¿no? Este es un caso muy notable, el señor Marcelo Venegas. Este señor fue presidente del Tribunal Constitucional. Y este señor fue jefe de la Dirección de Comunicaciones de Pinochet el año 1986, que fue un año donde se restringió la libertad de prensa de una manera brutal. Esta misma persona, por el cuoteo de RN, llegó ahí. Bueno, también el exdiputado, ex senador Viera Gallo, que se acuerdan que estuvo en las negociaciones anteriores, llegó por el cuoteo PS-PPD, y el ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos, también por el cupo de Ricardo Lagos, llegó a este cargo, ¿no? El señor Correa Sutil, a pesar que él, al igual que el caso del señor Aróstica, no tienen el reproche, a lo menos, de no contar con estudios y tener algún reconocimiento académico en esa materia. Pero a lo que voy, se puede nombrar a quien el cuoteo quiera, ¿no? Y se transformó en tribunal político.
Bueno, la mayor demostración de esto es cómo han ejercido sus atribuciones. Por ejemplo, la ley que le otorgaba facultades al CERNAC. Usted sabe que esta ley no fue recurrida por ningún parlamentario, de hecho fue consensuada en su último trámite por la derecha y por la centroizquierda en el Parlamento. Pero acá distintas personas que representaban a empresas mandaron una carta pidiéndole al tribunal que de oficio analizara esta materia, la analizó y declaró inconstitucional la norma. ¿Por qué? A pesar que no era competente, según muchos, nadie podía cuestionar su competencia, porque ellos decían por sí ante sí que ven y que no ven. La ley multiroot, que prohibía que las empresas pudieran tener varios root para evitar, ¿no?, el hacer efectivos los derechos de los trabajadores, sobre todo al momento del despido, bueno, también inconstitucional. Prohibir la objeción de conciencia de clínica en materia de aborto, inconstitucional. En este caso ocurrió algo que es inédito, ¿eh? En este caso lo que hizo el Tribunal Constitucional fue hacer que ingrese una norma a nuestro sistema. En general, los tribunales constitucionales son como los arqueros. Ellos impiden que entren determinadas normas porque atentan en contra de estas disposiciones que están en la Constitución. Entonces, obviamente, lo que ellos hacen es parar, pero ellos no pueden ingresar una norma nueva a el ordenamiento jurídico. Acá lo que hicieron fue ingresarla. Porque ellos dijeron, mire, ¿sabe qué? Como en este proyecto se dice que se prohíbe la objeción de conciencia de las clínicas en materia de aborto, eso es inconstitucional, conclusión, entonces se permite la objeción de conciencia de las clínicas privadas en materia de aborto. O sea, ingresaron, legislaron en la práctica. Que yo diría que este es el caso más burdo que uno ha podido observar en los últimos años de la actuación de este Tribunal Constitucional. Hablamos hace un rato, se le dio la competencia para poder ingresar o intervenir en casos que afecten a determinadas personas, ¿no? Declarando que para el caso concreto hay ciertas disposiciones que deben ser establecidas como inconstitucionales y no se pueden aplicar. ¿Cómo fue utilizado esto? Julio Ponce Lerú enfrentaba una multa de más de 70 millones de dólares aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, por un fraude en el cual, según la Superintendencia, él habría ganado 128 millones de dólares, de los cuales 46 millones de dólares lo habría obtenido con cargo y con perjuicio de los fondos de pensiones. Bueno, resulta que se le aplicó, a pesar de todo esto, una multa de 70 millones de dólares. Igual era un tremendo negocio. Bueno, Julio Ponce Lerú dijo, ¿sabe qué? Acá voy a ir al Tribunal Constitucional. La norma que permite aplicarme a mí esa multa de 70 millones debe ser considerada inconstitucional para este caso. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, es verdad, es inconstitucional porque acá al señor Ponce solamente le pueden aplicar una multa de hasta 3 millones de dólares. Ganó 128, se le puede aplicar hasta 3. Eso lo hizo el Tribunal Constitucional. Hemos conocido hace poco tiempo el fallo de la Corte Suprema, pero la verdad que ese fallo de la Corte Suprema lo que hizo fue aplicar, en el caso concreto, el fallo del Tribunal Constitucional. Oiga, la tutela laboral para proteger derechos fundamentales de quienes trabajan para organismos públicos, que es un mecanismo especial que se puede ir al tribunal laboral para solicitar por parte de alguien que trabaja precisamente en un órgano público protección ante la vulneración de derechos fundamentales. Inconstitucional. Prohibir que universidades sean controladas por entidades con fines de lucro, inconstitucional. Fortalecer la representación de los sindicatos en procesos de negociación colectiva, inconstitucional. No voy a seguir porque la lista es larga y me excedería el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Ricardo Lagos con todos estos cambios? Fíjense, esto es lo que salió publicado en su momento. Chile promulga Constitución y sella transición democrática. Desde ahora, Carta Magna llevará la firma de Lagos y no la de Pinochet. Se eliminaron los enclaves de dictadura vigentes desde hace 25 años. Después, Ricardo Lagos, y esto lo saqué de una página del PPD además, ¿no? Hay que recordar que el PPD inscribió como militante a SQM, e incluso lo más insólito, que Sokimich pagó la cuota de incorporación. Eso es realmente increíble. Por lo menos un buen militante paga la cuota. Pero bueno, Lagos, efectivamente yo dije que esta constitución pasaba el test democrático y lo sostengo. Y al momento en el cual él promulgó esta reforma constitucional, dijo, Chile tiene desde hoy una constitución que ya no nos divide. Dijo en la solemne ceremonia de firma en la Casa de Gobierno con la presencia de autoridades más importantes del país, unos 1000 invitados. Yo me acuerdo, lo vi, eso cuando se dio este decreto de promulgación y se transmitió. Tuvo que parar como 10 veces el discurso porque lo estaban ovacionando por este logro, ¿no? Pero como vimos fue un cambio. De cambio, senador designado y vitalicio por el Tribunal Constitucional y ha hecho muy bien la pega, ¿no? El Tribunal Constitucional. Bueno, pero el problema es que la transición en contra de lo que se dijo
no muere, no murió por más actos, por más declaraciones, por más reformas que se han hecho a la Carta Fundamental. Esta transición no murió, sino derechamente estalló. Y estalló el 18 de octubre pasado, con una fuerza que muchos creían que no iba a ocurrir nunca. O sea, acá uno de los principios, una de las bases fundamentales que permitieron extender esta situación, ¿no? De utilizar esta institucionalidad aparentemente republicana, democrática, liberal, bajo los estándares de un Estado de Derecho en forma, ¿no? Y que en definitiva lo que hizo fue amparar todo este conjunto de abusos de los cuales ya se ha hablado durante toda esta jornada, fue considerar que la paz social en Chile era gratis. O sea, la paz social estaba garantizada, ¿no? La paz social no costaba nada, estaba dentro del inventario. Pero se dieron cuenta que la paz social en Chile no era gratis, ¿no? Estaban básicamente sacando paz social a crédito y se les juntaron todas las cuotas de a una. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Frente a la reacción de lo que fue un estallido social y que después se transformó en una movilización social, y frente a la situación donde estas movilizaciones se estaban repitiendo y aumentando en todo el país, no solamente en la Plaza Dignidad, Italia, Baquedano, sino en todo Chile. Obviamente acá la denominada, entre comillas, clase política, digamos, los dirigentes de los principales partidos que tienen representación en el Parlamento y que controlan el gobierno, llegaron a un acuerdo por la paz y una nueva constitución del 15 de noviembre del año 2019, donde, bueno, básicamente, a mi juicio, lo que se trató de hacer era, de alguna manera, calmar los ánimos y además encauzar, ¿no? esta molestia social, este movimiento social que estaba absolutamente desatado, ¿no? Por una vía institucional, de alguna manera protegerse ellos, ¿no? De lo que era esta verdadera ola de tsunami que veían encima de ellos. Y como podemos observar en la foto, había personas de todos los bloques políticos. Esto lo firmó desde Gabriel Boric, está Fawad Chaín, Álvaro Elizalde, el primero de la Democracia Cristiana, el segundo del PS, Jacqueline Van Rieselbergher, están ahí Catalina Pérez de RD, Mario de Borde de RN, estaban todos, digamos, ¿no? En ese momento. Ahora, el problema es, ¿esto cambió la lógica? Esta lógica que yo les he dicho de básicamente disfrazar, ¿no? Una agenda política con una promesa institucional que se relaciona con objetivos, con ideales que no están vinculados con aquello que realmente se busca al plantear este tipo de acuerdos, por ejemplo. Bueno, esa es la revisión que les propongo hacer. Este acuerdo del día 15 de noviembre del año 2019 no mencionaba ni incluía ninguna medida para independientes, no se hablaba una línea sobre paridad ni pueblos originarios, pero sí incluía, como gran letra chica en el punto 4, ahí metido al medio, ¿no? ¿Qué incluía? Incluía una disposición que era clave en el diseño original de este grupo de personas que se abrazaron para decirle a Chile: quédense tranquilos, tenemos la posibilidad de abrir un camino real a una nueva constitución. ¿Y qué es lo que decía? Dice, en el caso de la Convención Constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para ese efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará tanto conjuntamente con las elecciones regionales y municipales. Y este es el punto. Esta elección se realizará bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. Punto. Eso es lo que decía el acuerdo del día 15 de noviembre. El acuerdo del abrazo, ahí están todos. Fíjense, estas personas saben perfectamente qué significa el elegir a los miembros del órgano constituyente a partir de las reglas que rigen para la elección de diputados, porque muchos de ellos fueron o son diputados. Ahora, ¿qué significaba esta letra chica en su momento? Significaba una cosa muy concreta. Los miembros de esta asamblea, o más bien de esta convención, no es una asamblea constitucional, los miembros solamente iban a poder llegar ahí a partir de la acción de los partidos políticos. Solamente iban a llegar quienes contaran con el patrocinio de los partidos políticos.
Ese era el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. ¿Y por qué digo esto? Se los voy a plantear con un ejemplo muy corto. En nuestro país existe el sistema electoral denominado de Hont, en honor a don Víctor de Hont, que era un jurista belga, ¿no? Que creó este sistema, por ahí a finales del siglo XIX. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Lo que hace es permitir la elección de las primeras mayorías de las listas más votadas. Y solamente pueden armar listas los partidos políticos. Los independientes no pueden armar listas. Ahora, ¿qué significa esto? Hay otra regla también que es importante. Los partidos pueden armar listas y pueden incluir en las listas hasta un candidato más que el número de escaños a elegir. Vamos a poner un ejemplo. La región de Tarapacá, la región de Aysén, la región de Magallanes eligen 3 escaños. Entonces, cada lista puede poner hasta 4 candidatos. Ahora, el tema es que si va un independiente que no es querido por los partidos o que no quiere negociar con ellos, entonces, ¿cuál va a ser la situación? Fíjense, el independiente puede sacar la primera mayoría individual por lejos, con un 18%, pero no va a salir electo para ninguno de los 3 escaños de la Convención Constitucional. Va a salir electo el candidato del 12%, el del 13% y el del 10%. ¿Por qué? Porque este independiente le tiene que ganar a la suma de los miembros de la lista. Y este independiente que tiene 18 tiene menos que el 28% de Chile Vamos, que el 30% de la nueva mayoría y que el 24% del Frente Amplio. Esa era la foto original de el famoso Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Ahora, además, se agregaron otros elementos. Se estableció la famosa regla de los 2/3 y la regla de la hoja en blanco. ¿Qué significa la regla de los 2/3? Que el órgano constituyente tiene que aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Y la hoja en blanco significa que esta nueva constitución va a derogar completamente a la anterior. Para ponerlo bien en sencillo, lo que ocurre acá es que habían 2 modelos para poder cambiar la constitución. 2 modelos que en algún momento se hablaron. El primer modelo era agarrar la constitución, esta constitución, analizarla artículo por artículo y de repente llegar y decir, por ejemplo, se ha hablado acerca de los derechos de agua de privado, que está en el artículo 19, número 24, inciso final. Se consagran los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos constituidos en conformidad a la ley que otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Ya, supongamos que un grupo quiere llegar y decir, ¿sabe qué? Hay una mayoría de 2/3 para agregar a la nueva constitución esta norma sobre la propiedad privada de los derechos de agua. ¿Tenemos 2/3? La respuesta es, no, no tenemos 2/3. Bajo un primer modelo, si es que no se lograba llegar a ese acuerdo, entonces seguía vigente la norma de la Constitución del 80. Era como una mega reforma constitucional donde se iba a ver artículo por artículo y se iba a votar si es que se mantenía o se cambiaba por otro. Sin embargo, se logró en este acuerdo establecer otro modelo, que es el que va a operar. Que es decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, la norma vinculada con el derecho de agua de los privados solamente va a quedar en la Constitución en la medida que yo tenga los 2/3. Si no hay 2/3 para que yo ingrese esta norma a la Constitución, entonces no va a estar en la Constitución. ¿Eso significa que el derecho de propiedad de los privados de las aguas va a desaparecer? No, porque está consagrado en otras normas de menor jerarquía. Por ejemplo, el Código de Agua, que es una ley. Pero la ventaja es que normalmente las normas de inferior categoría requieren de una mayoría inferior también para ser modificada. La norma constitucional requiere de 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. La norma legal normalmente requiere de la mitad de los senadores y diputados en ejercicio, y eso viabiliza el cambio, pero no lo aplica de manera directa. Insisto, si la norma de los derechos de agua de los privados no queda en la Constitución, porque los sectores que están interesados en que se incorpore no alcanzan los 2/3, va a seguir vigente, pero por el Código de Agua, no por la Constitución, y habrá que buscar entonces en una legislatura próxima la posibilidad de poder cambiarla bajo un quórum inferior. Lo mismo la posibilidad, ¿no?, que se utilice el agua con fines preeminentemente vinculados al consumo humano. Ahora, ese era el contexto y finalmente la orgánica, ¿no?, del acuerdo del día 15
de noviembre del año 2019. Ahora, con posterioridad se dictó una ley, que es la ley 21.200, que esto ha generado mucho debate. Yo he escuchado muchas personas que dicen, mire, esta es la trampa, ¿no? La ley 21.200 es la que impide que se puedan concretar cambios reales en la Convención Constitucional. ¿Y por qué lo dicen? Esta ley 21.200 lo que hacía era modificar la Acta Constitución del 80, la cual dentro de sus candados, ¿no?, que nunca fueron cambiados con anterioridad, bueno, impedía modificar la Constitución completamente para ser reemplazada por otra. Solamente permitía modificar determinados capítulos de la Constitución. Entonces se tuvo que incorporar a través de esta ley 21.200 un mecanismo para cambiar toda la Constitución, que era la promesa, ¿no?, que se hizo en el acuerdo del día 15 de noviembre del año 2019. Pero la posibilidad de hacer esos cambios tiene límites. La Convención Constitucional no puede traspasar esos límites en su labor. No puede hacer lo que quiera, porque no es una asamblea constituyente. La asamblea constituyente radica en sí toda la soberanía y puede obviamente rediseñar lo que es el funcionamiento del Estado a partir de la modificación constitucional, leyes, puede además también asumir otro tipo de funciones. Acá no. La Convención Constitucional solamente va a redactar el texto de una nueva constitución con límites. Y el límite está en el artículo 135, que dice que el texto de la nueva constitución que someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, lo que me parece que no es problemático, a nadie se le va a ocurrir establecer una monarquía. Su régimen democrático, bueno, es lo que se busca, ¿no?, que finalmente no sea una democracia meramente formal, sino que sea una democracia que sea real, ¿no?, que se termine con esta instrumentalización de las instituciones. Las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas tampoco van a poder ser modificadas por la Convención Constitucional, lo que me parece razonable, porque no tiene sentido que este órgano no llegue y diga, mire, ¿sabe qué? Ese caso que se falló hace 2 años atrás, tráigalo para acá y lo vamos a fallar de nuevo. Bueno, pero acá está el problema, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. Lo bueno es obvio, ¿no? Incluye los tratados sobre derechos humanos. Yo creo que los tratados de derechos humanos no solamente deben ser respetados, sino además debiesen ser incluidos dentro de lo que es la normativa de la nueva Constitución, ¿no? Y no estamos hablando solamente de lo obvio, ¿no?, que es, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, que establecen los derechos humanos clásicos, ¿no?, como el respeto a la vida, a la integridad física, o algunos otros derechos, ¿no?, que también forman parte, insisto, del catálogo clásico, sino también que profundicen en otros derechos que se denominan de segunda, incluso algunos de tercera generación, como por ejemplo la posibilidad de poder acceder a un medio ambiente libre de contaminación de manera amplia, o también otro tipo de derechos, como los derechos digitales, la posibilidad de poder acceder como derecho humano, por ejemplo, a Internet, que también ha sido materia de debate en muchos países. Ahora bien, el problema, en todo caso, son los tratados internacionales en materia económica. Entonces ahí han surgido muchas voces que dicen, oiga, ¿sabe qué? Esto al final es un límite insuperable porque los tratados internacionales en materia económica limitarían la posibilidad que el Estado de Chile pueda generar una normativa, ¿no?, que afecte ese interés, ¿no? Y eso no es real, hay que decirlo. Nuestros tratados internacionales a la fecha son básicamente en materia arancelaria. No existe una limitación que se establezca en ellos para que los estados puedan generar una propia regulación de carácter general y a partir de eso hacer modificaciones, ¿no?, el estatuto interno. Está la Convención de Washington del CIABI, ¿no?, que es un tribunal especial para inversiones extranjeras, pero ahí existen varios fallos que señalan que estos cambios generales de legislación no están dentro de las hipótesis que pueda servir para este tribunal con la finalidad de condenar un Estado, ¿no? Esta Convención de Washington fue incorporada a nuestro sistema en el año 1991. Y además, el tratado que sí establecía límites a los estados para generar legislación interna está paralizado en el Senado justo cuando estaba ya a punto de salir por lo que fue el estallido social del 18 de octubre. En octubre estaba en plena discusión, se calculaba que esto iba a salir del Senado listo y aprobado por ahí por noviembre o diciembre, pero se paralizó y hoy día yo diría que es básicamente inviable. Bueno, nos vendieron, ¿se acuerdan? Después del 15 de noviembre, la mañana siguiente apareció la Plaza Dignidad Italia Baqueano con esa figura, donde decía paz, todo lleno de blanco, lo que daba cuenta que todo esto era una operación, no solamente política, sino también comunicacional, para de alguna manera desmovilizar, ¿no?, a la ciudadanía.
Esta foto de abajo la conseguí, está un poco pixeleada, pero corresponde al mismo día 16 de noviembre, pero en la tarde-noche. O sea, como pueden ver, esto la verdad que no funcionó. Y la movilización generó algo que es muy importante frente a este diseño original, porque insisto, el acuerdo del día 15 de noviembre no fue porque los líderes de los principales partidos políticos de nuestro país que tienen representación en el Parlamento les vino un espíritu democrático y republicano y dijo, ya, por fin, después de todos estos años, sí, le vamos a dar la posibilidad que las personas puedan escribir su propia constitución de una manera altamente participativa. No, esto fue básicamente por lo que ha sido esta presión social. Y la presión social ha seguido y eso ha obligado a que para legitimar este proceso se tenga que correr el cerco. Y el primer hecho fue la ley 21.216, que fue de marzo de este año, que estableció un régimen para los independientes. Los independientes, clave, ahora van a poder formar lista bajo la misma regla del N+1 de los partidos políticos. O sea, por primera vez desde el año 90, los independientes van a poder organizarse para disputar, ¿no? Con las listas de los partidos políticos a través de la creación de listas. Bueno, se establece que un candidato tiene que tener en todo caso firma equivalente al 0,4% de quienes votaron en la última elección en el distrito, en la elección previa a diputado. Ustedes van a decir, es poquito, ¿ah? Es chiquitito. Ahí alguien me está diciendo, no me acuerdo, no le puedo ver el nombre, pero me está diciendo, es poquito, no es nada. Ahora, eso es cada candidato, pero fíjense, la lista tiene que estar integrada, o sea, si son 4 personas, tiene que alcanzar hasta el 1,5% de quienes votaron en la última elección en el distrito, ¿no? Además, tienen que tener un lema en común, se tienen que organizar por temas, o sea, una lista tiene que ser, por ejemplo, medio ambiente, el otro derechos de género, el otro vinculado a descentralización, etcétera, y además tienen que presentar un programa al CERVEL acerca de qué es lo que pretenden hacer en la convención, y además tienen plazo hasta el 11 de enero del 2021 para poder cumplir con todos estos requisitos. Acá me decían, son poquitas firmas. Veamos, pues, a ver, por ejemplo, si un candidato quiere ir por el distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, tiene que juntar 1.629 firmas de aquí al 11 de enero del año 2021. Si esta persona quiere ir en lista, además, tiene que la lista juntar 6.107 firmas. Eso va a poner un ejemplo nomás, ¿no? Ahora, ustedes comprenderán que juntar para un candidato 1.629 firmas en plena pandemia y llevarlo a una notaría puede ser un poco difícil, ¿no? De aquí al 21 de enero, ¿no? Entonces, obviamente, se ve chico, ¿no? Pero fíjense los números. Son números grandes, ¿no? En la práctica. Ahora, el tema de la ley 21.216 también estableció paridad de género, que este tema no estaba tampoco en el acuerdo del día 15 de noviembre. Listas encabezadas por candidata mujer, ahí está lista en número par. Si son 4, o sea, si son listas de A4, claro, 2 mujeres, 2 hombres, así sucesivamente. Si son número impar, por ejemplo, 7 candidatos, tienen que llevar una diferencia de uno más un hombre o uno más una mujer, no una diferencia mayor. Los distritos, además que se elijan un número par de escaños, la mitad hombres, mitad mujeres, no solamente respecto a cómo se conforman las listas, cómo se eligen las personas. Y los distritos que elijan un número impar de escaños, la diferencia no puede ser superior a 1. Si eligen 7 escaños, entonces tienen que elegir, obviamente, en números iguales, con una diferencia de 1 por la imparidad. De hecho, 155, el total es un número impar. Muy rápidamente, porque ya me pasé bastante en el tiempo, temas pendientes. ¿Dónde tenemos que seguir o dónde se tiene que seguir? No hay problema, Mauricio, no hay problema. Gracias, Darío. A ver, como ustedes pueden ver, esto ha sido básicamente la presión ciudadana, ¿no? Lo que ha estado corriendo el cerco, ¿no? Esa tensión entre el requerimiento de poder participar en un proceso que sea realmente consistente, serio, creíble, para crear una nueva constitución, que son características que no reunía el acuerdo inicial, ha logrado ir corriendo progresivamente el cerco. Y hoy día en el Congreso se están discutiendo para los independientes la posibilidad de bajar a 0,2% las firmas para inscribir candidaturas independientes. Bueno, ahí ya no se van a requerir 1.600 votos, ¿no? Para ir por ese distrito que yo les decía, se va a requerir de 800. Igual es un número importante, sobre todo para poder cumplir la meta al día 11 de enero. Esto es relevante, se van a poder hacer los patrocinios por vía electrónica. Ahora, el tema pendiente que no está en el proyecto aprobado y que los partidos políticos se han negado en forma absoluta
es que los independientes puedan armar pactos entre sí, las listas de independientes. Les explico. Los partidos políticos, tradicionalmente, pueden levantar listas, pero además pueden hacer pactos entre los partidos políticos. Por ejemplo, la Democracia Cristiana tiene muy buenos candidatos en la región de Tarapacá, pero no tiene ningún buen candidato en la región de Magallanes. Entonces arman una lista conjunta, donde le dan más cupo, obviamente, a la Democracia Cristiana en Tarapacá y le dan más cupo en Magallanes al Partido Socialista, y se van organizando de manera nacional, se van articulando estas listas, ¿no? Entonces ya no va a ser la lista de C-PS, va a ser la lista de C/PS, ¿no? Bueno, esa posibilidad no se le da a los independientes para poder, de alguna manera, organizarse, ¿no? Y pactar entre las listas de independientes. Y esto es muy importante porque ustedes comprenderán que, como son listas que tienen que ser organizadas por tema, pueden darse situaciones donde en un distrito grande existan 8, 9, 10 listas de independientes, cada uno con su tema, ¿no? Y eso va a diluir la votación independiente. Acá hay una propuesta del Frente Amplio, que fue presentada por Giorgio Jackson en el debate en la Cámara, que no se ha explicado muy bien, porque dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos a favor de los independientes, porque nosotros vamos a permitir, esa era la propuesta de ley, que los partidos políticos puedan hacer pactos con las listas de independientes. Pero eso deja fuera la posibilidad que entre las listas de independientes se hagan pactos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que la lista del partido sea como una suerte de aspiradora de las múltiples listas que puedan haber de independientes en un determinado lugar. Porque el eje para agruparlas tiene que ser necesariamente la lista del partido político. ¿Y por qué lo hace, a mi juicio, el Frente Amplio? Lo hace el Frente Amplio porque ellos calculan de que muchas de las listas independientes que se van a formar son más cercanas, o pueden resultar más cercanas, a lo que es su ideario político. Entonces ellos podrían tener la aspiradora para agruparlas, ¿no? Y es un beneficio electoral. Pero eso no es estar a favor de los independientes. Estar a favor de los independientes es decir, ¿sabe qué? Que las listas se puedan organizar, las listas independientes, y puedan pactar entre ellas. De la misma forma que pueden pactar entre sí las listas de partidos políticos. ¿Por qué no una lista, por ejemplo, de género puede pactar listas y organizarse a nivel nacional con una lista de medio ambiente, con una lista de derechos, qué sé yo, digitales o de otra naturaleza? Bueno, eso es lo que no se quiere y esa es la discusión que se viene, la próxima semana, yo diría, ya prácticamente los próximos 10 días. Pueblos originarios, que tampoco está incluido. Existe ahora una iniciativa en el Senado de incluir, van en 25 escaños, yo ya me he perdido, pero acá hay un tema que también está ahí viendo muy bien los partidos políticos. ¿Cómo se eligen? Si se eligen por distrito o se eligen en listas nacionales, ¿no? Y los partidos políticos también podrían llevar listas de candidatos de pueblos originarios. Entonces eso también hay que ver cómo se da. Todavía no está resuelto, ¿eh? Si es que esos 23 o 25 se van a imputar a los 155 miembros que ya existen o se van a sumar a los que ya están. Esto no es menor porque han existido muchas voces, con razón, ¿no? Dado la naturaleza del proceso, que 155 sería una cantidad muy baja. Ahora, para terminar, bueno, obviamente acá hay muchos desafíos, hay muchos temas que se deben ver. Acá mucha gente dijo, ya sabe que después del plebiscito, acá se ganó un 80-20. Esta es una señal para la clase política. Esta es una señal de que ellos no van a poder finalmente mirar hacia el lado respecto de lo que la ciudadanía ha dicho de manera concreta, decidida, en las urnas. Si un 80-20, es imposible que eso ocurra. Bueno, yo soy de la opinión que va a ocurrir y está ocurriendo. Estos son como esos perros, ¿se han fijado que uno le entrega un hueso y uno se lo trata de sacar y no hay caso? ¿No es posible sacárselo? Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? ¿Ustedes creen que estos señores es inevitable? Este cambio es inevitable porque la ola es demasiado grande. Bueno, díganselo al ministro Briones, que después del plebiscito nos mandó a decir, no nos mandó a decir con nadie, dijo públicamente, ¿sabe qué? El ingreso familiar de emergencia no lo pago más. Ah, y además, ustedes quieren un segundo retiro del 10%, lo voy a llevar al Tribunal Constitucional. Y no está ofertando ninguna ayuda a las miles de familias que están en una situación de absoluta crisis, que no saben qué van a tener en los próximos 2 meses. ¿Eso es una señal que escucharon a la ciudadanía? Esto estoy diciendo que ocurrió hace, ¿cuánto? Hace un par de días, ¿no? Y después de lo que el plebiscito, ¿no? Oye, Barraza defendiendo la rebaja de la base tributaria para cobrar impuestos al Grupo Penta.
en contra de lo que dice la Asociación de Funcionarios, en contra de lo que dice la Asociación de Fiscalizadores. Oye, no solamente no se quedó callado, salió públicamente a defenderlo, como si nada. ¿Eso es escuchar al 80%? ¿Les importa? No, porque finalmente toda esta estructura es una estructura institucional la cual está siendo instrumentalizada para fines que son completamente distintos de aquellos que justificaron su establecimiento, que le dieron prestigio y sentido a su legitimación, ¿no? En términos sociales, y lo están usando como siempre, como si acá nada hubiese pasado. Pero bueno, el tema es que, como decía Cornelio Tácito, para cerrar también con Roma, no hay atractivo en lo seguro, porque en el riesgo está la esperanza, y hay que seguir movilizados para que esa esperanza se pueda concretar en una realidad que no está garantizada, pero que por lo menos se mantiene como una posibilidad abierta. Eso quería compartir en este pequeño espacio de tiempo con ustedes. Muchas gracias. Estimado Mauricio, broche de oro, pero voy a desmutearlos. Me demoro siempre un poquito para desmutearlos a todos. Y ahí está, para que le podamos brindar. ¡Bravo! Gracias, Mauricio. Mauricio. Te necesitamos de matinal horario Presidente Mauricio. Mauricio. Que se pueda, que subió pelo en la Cosa Nostra. Oye, dejen hacer eso, dejen de hacer eso. Todos los que hagan eso los voy a cortar, Que nos vayan los matinales. Tenemos un matinal, por favor. ¿En qué horario trabajan? ¿En qué horario trabajan? Chan, chan, charan. No.